Muy bien, vamos a continuar. Tenemos aquí un pequeño esquema, un mapa que está donde fueron escritas las cartas, ¿verdad?, de Pablo, y lugares donde Pablo escribió sus cartas. Y bueno, es probable, ¿verdad?, que fue escrita ahí. Tenemos aquí a Corinto, ¿verdad? Esta es la área que le llaman del Peloponeso, esta parte de aquí. Ese fue donde escribió Éfeso. Aquí está Corintios, Colosas, Galacia, para que vean más o menos dónde está. Otros dicen que en Antioquía, ¿verdad?, se escribió la carta a los Gálatas. Filipos, Tesalónica. Aquí vemos Italia, ¿verdad? Aquí vemos Roma, Cilicia, Creta, Chipre, Jerusalén, Egipto. Entonces, en estas áreas, hermano, fue donde Pablo tenía las iglesias y fue donde se dice que escribió las cartas. En este pasaje leído, Cristo expone que ya no quiere siervos, por lo que el siervo solo obedece, pero el amigo lo sigue por amor, ¿verdad? Habíamos visto un pasaje aquí de Juan 15:15 que dice: Cristo, ya no os llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Y dice que los siervos, ¿verdad?, además los siguen por amor, pero Cristo, a través de que va revelando el Evangelio, nos va dando una nueva relación, una relación más íntima para con el Padre, ¿no? Se refería a estar ligado al contrato en Cristo con claridad de conciencia, con amor, de una forma voluntaria, como un simple siervo que solo obedece. Un esclavo no tiene posesiones y un amigo sí. Hay amigos que incluso se consideran parte de la familia y se les ama como tales, ¿verdad? Pero esos amigos que están en casa, es tanta la relación que termina después siendo adoptados, ¿no?, como hijos, como parte de la familia, que es lo que realmente al final vendríamos a ser tú y yo. Un esclavo no piensa, obedece, pero Cristo quiere conciencia, o sea, doulos, contrato de libertad. Por eso dice casado con, eso significa la palabra doulos, en el griego tolomaico, casado con. Cristo no quiere entonces tener esclavos, Él quiere gente libre, con un contrato de amor hacia Él, gente con dignidad, identidad y libertad. Entonces, ¿cómo nosotros discernimos cuando estamos en una secta? Porque el líder religioso tiene un control sobre nosotros, no nos deja pensar. Y yo aquí les digo, pónganse a pensar, porque no es cuestión de controlar a la gente, hermanos. Entonces nosotros debemos de tener esa libertad de pensamiento, y es libre el pensamiento, nada más que el pensamiento de libertad debe ser un pensamiento correcto, porque nosotros somos libres no para hacer lo que queramos, sino para hacer lo que se debe de hacer. Por eso el pensamiento de libertad es un pensamiento correcto, es un pensamiento donde hacemos lo que debemos de hacer. Pablo entonces mostró deseo de verlos. En el capítulo 1, versos del 3 al 15, menciona los dones y la fe de la iglesia y sus virtudes, así como su buena doctrina. O sea, ellos tenían buena doctrina, lo único que hizo Pablo es organizársela. Decirles, están bien todo lo que dicen, nada más que lo que saben, no lo saben como lo deben de saber. O sea, lo tienen que tener organizado. Entonces, en Romanos 1:14 dice Pablo que él es deudor, dice, soy deudor de Cristo. Tiene una necesidad de ir, y para Pablo tiene una deuda grandísima con Cristo. La salvación de las almas es la única forma de pagar la deuda, es en el servicio. O sea, ¿cómo nosotros le podemos agradecer lo que Él hizo por nosotros? Ganando almas, trayendo gente a Cristo, hermanos. Porque hay mucha gente que dice, es que estoy tan agradecido con Dios, y no le comparte a nadie. Pues no creo que esté agradecido. Porque la única forma en que tú nos podemos congraciar con Dios y de alguna manera tratar de retribuir, porque no hay nada, es con almas. Por eso dice que unos dieron
fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, uno se salvó y trajo 30 almas. Uno se salvó y trajo 60. Uno se salvó y trajo 100 almas. Esa es la forma de mostrar el fruto. Entonces mucha gente dice que se siente agradecida con Dios y no le comparte ni al vecino. No hace ese vínculo de discipulado. O sea, la gente trae a la gente a la iglesia, pero quieren que el pastor la disipule. No, el pastor la va a enseñar. El pastor la va a instruir, pero tú la debes de discipular. Tú tienes que estar tras de ella y vas a venir. Oye, si vas a ir, tenemos este evento y andar así. Así es como nosotros llegamos, porque hubo gente que estuvo atrás de nosotros. Y al principio hasta pasaban por nosotros. Y yo te llevo. Y no tengo para el pasaje, yo te lo pago. Y así, ¿no? De tal manera que venimos. Pero esa obra de discipulado la tenemos que hacer nosotros. El pastor reúne a todos los discípulos, los enseña. Pero la obra de discipulado nos toca a nosotros. Entonces encontramos allá afuera mucha gente huérfana, porque aquellos que les compartieron, pues nada más los llevaron una vez, hicieron su profesión de fe y los dejaron. Y no es así. Tenemos nosotros que darles seguimiento. ¿En qué vas? Evento de restauración. Vas en tu primer nivel, vas en el segundo. Ya entró al instituto, pum, ya lo suelto. Porque ya él debe de caminar. Ya debe de caminar. Entonces, ¿cómo nosotros mostramos una madurez? Cuando nosotros caminamos. Cuando ya no necesito que me levanten. Cuando ya no necesito que me cambien el pañal. Yo ya me sé bañar, ya me sé cambiar, me sé limpiar la popó de mis pompas. Entonces, por un tiempo, nosotros, ¿verdad? Los atendemos, los guiamos, les cambiamos el pañal. Pero ya, oye, tienes 5 o 10 años en Cristo y todavía quieren que le cambien el pañal. A ver, cámbiale el pañal a tu hijo a los 10 años. Pues no. Entonces, hermanos, son cosas que a veces a nosotros, no sé si se nos olvida, se nos pasa, o nuestra misma inmadurez, o a veces ya no inmadurez, sino incomprensión de principios. O sea, yo entiendo que el pastor en un tiempo me tuvo que visitar, pero yo nada más recuerdo 3 visitas a mi casa. En 5 años que estuve en Cristo, 3 veces fue a mi casa, nada más. Y las otras veces que fue para una fiesta, que lo invitamos a comer o algo. Pero no porque estuviera ministrándome siempre, porque yo tengo que madurar, yo tengo que empezar a salir adelante. Me tengo que aprender a levantar, me tengo que aprender a pelear con mis gigantes. Tengo que emplear esa madurez para poder vencer las circunstancias de mi vida. Entonces nosotros, hermanos, cuando nosotros traemos gente a la iglesia y la gente empieza por la obra de Dios venir a la iglesia, se dice que por cada 100 personas debe de haber un pastor. Porque ese pastor, ¿verdad?, se le tiene que delegar cierta autoridad para que pueda ministrar a la gente, porque nos pasa lo que le pasó a Moisés, ¿no? Tenía 3 millones de congregantes y todos quejumbrosos. Se estaba volviendo loco Moisés. Por eso a él Dios le dio un don que era la única forma de soportar tanto quejido. Le dio una suprema mansedumbre. De hecho se describe como el hombre más manso después de Cristo, ¿no? El hombre más manso que ha existido sobre la tierra después de Cristo es Moisés. Porque de todos se quejaban, le echaban la culpa. No, es que si yo estoy así, ha de ser por Moisés. Y es que ¿para qué nos trajo acá? ¿Para qué esto? ¿Para esto? Siempre estaban prevaricando, siempre estaban hablando de su líder, siempre estaban, bueno, hasta los más íntimos hablaron de su líder. María y Aarón hablaron de su líder. ¿Y Dios los castigó? Y bueno, para que ya no sigan hablando más del líder, les va a venir una enfermedad, se llama lepra. Entonces, nosotros debemos de movernos por principios, hermano. Por eso les digo siempre, estudien principios. El conocer principios nos va a ayudar, hermanos. Nos va a ayudar para que el enemigo no nos meta cosas en la cabeza, no nos engañe.
El diablo nos quiere matar, ¿sí sabían eso? Te voy a matar, sí, pero no es cuando tú quieras, es cuando Él diga, y cuando Él diga, ya sabré que es mi tiempo y se acabó el asunto, pero mientras vete para allá y no me estés molestando. Porque el enemigo hay que hablarle, hay que decirle de frente las cosas. Él sí escucha, Él no escucha tu mente, Él no conoce tus pensamientos, pero sí escucha tus palabras. Y como tiene unas orejotas de este pelo, cuando te viene un pensamiento equivocado, dile, vete de aquí. Así díselo. Él va a saber que ya lo discerniste. Y ya no tan fácil te va a meter pensamiento porque ese chin, este ya supo cómo. Así me pasaba a mí, traía pensamiento de que vete de aquí. Señor te reprenda. Venía un pensamiento, yo discernía que no era de Dios, decía, vete de aquí, el Señor te reprenda. O como a veces decía, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, y me ponía a leer otras cosas y cambiaba mi pensamiento. Porque ya sé que el terreno que el enemigo usa es mi mente. Entonces no lo debo dejar que entre en mi mente. Menos que se baje a mi corazón porque me va a afectar. Entonces no tenemos nosotros que permitir esas cosas. Entonces Pablo, hermanos, sabía, ¿verdad? Todos esos principios nosotros los tenemos que aprender. En el servicio, en el ministerio, el amor, la entrega, de alguna manera estoy compensando el poquito de mi deuda con Dios. Los eruditos dicen que el verso 16 y 17 son la esencia de toda su carta. Ahí está condensada toda la teología de la carta en el verso 16 y 17 del capítulo 1. ¿Qué dice el capítulo 1? Verso 16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí dicen que se encierra todo lo de la carta. Siempre hay un versículo en una carta que nos muestra de todo el contexto que se está hablando. A veces ese versículo está en medio, a veces está un poquito más atrás, a veces está más al principio, pero Pablo siempre en ciertos versículos nos dice todo el contraste de la carta. Entonces, los eruditos que dicen eso, ¿verdad? En los textos griegos siempre resumían su obra al comienzo. Los demás era la explicación, como en Hechos 1:8. Esa era la costumbre de la escritura de la literatura griega. Y dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aquí vemos el Evangelio se centra en predicar a Cristo muerto, en la maldición de la ley. Y esto daba vergüenza en esa época. Eso que puede ser vergüenza, pero no para Pablo, porque entendía que ahí estaba escondido el poder de Dios. Porque en esa muerte adquiríamos justicia. Una justicia que no era nuestra, nos era imputada. Una justicia en la cual Dios nos declaraba justos sin serlos. Entonces, esa es, hermanos, el trasfondo de la teología del Evangelio. Él predicaba al poder romano, anunciaba a un Dios crucificado. ¿Cómo? No me vengas a decir que aquel que crucificaron la otra vez era tu Dios. No, estás loco. Pues sí, pero lo que ustedes tienen que saber, que ahí está el poder de Dios para salvación. Porque al creer en ese sacrificio, ustedes son salvos. Porque ustedes deben de entender que Dios está airado con ustedes por sus pecados. Por eso esa frase, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado, está mal dicha. Dios aborrece al pecador y también su pecado. Está airado con el pecador. Entonces, cuando nosotros decimos a una persona que no conoce a Cristo, ¿Cristo te ama? No, está airado Dios contigo. Tú tienes que entender
que por causa de tus mentiras, tus engaños, todo lo que has hecho, Dios está irado. Yo estoy aquí para decirte que si no te arrepientes, va a haber un juicio sobre tu vida, porque la ira de Dios está sobre de ti. Pero Dios puso la solución. ¿Sabes cuál es? Cristo. Cristo es la solución. En Él hay perdón. Todo lo que tú hayas hecho, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de todo pecado y de toda iniquidad. Somos justificados por creer en Él. ¿Tú crees en ese sacrificio? Sí. Entonces ven a Cristo. Entonces se le imputa la justicia. Entonces viene esa paz para con Dios. Viene la paz, porque para la ira se aparte de ti, tienes que estar en paz con Dios. Debió de haber habido una expiación, porque la justicia requiere un pago del pecado. La paga del pecado es muerte. Dios demanda algo. Entonces miren lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Dios no perdonaba el pecado, solamente lo consentía, lo permitía. La gente ofrecía un sacrificio y Él lo consentía. No es la palabra correcta, hermanos. Ahorita se me borró la palabra que les iba a decir, pero lo permitía, lo cubría, ¿no? Lo cubría, pero no, el pecado ahí estaba. Porque necesitaba una verdadera satisfacción. Y solamente a través del sacrificio de Cristo hay una verdadera satisfacción. Y entonces Dios ahora sí le quitaba el pecado. Ahora sí Él borra nuestros pecados, todos los que hicimos anteriormente. Dios no se acuerda de lo que tú hiciste antes de Cristo. Ya no se acuerda. Si abortaste, si mataste a un niño en tu vientre, si injuriaste, si mataste a una persona, a lo mejor no físicamente, pero sí con tus palabras, o físicamente, Dios ya por eso no te va a condenar. Todo eso te fue imputado, ya no eres culpable de nada. Todo lo que hiciste antes, nada. Entonces cuando el diablo viene y nos quiere recordar las cosas pasadas, nosotros le tenemos que decir, apártate de él. Yo fui justificado por la fe, por medio de mi Señor Jesucristo. Ahora, a partir de este momento, tú escribes el destino de tu vida. Tu hoja está en blanco, ya no hay ninguna condenación porque estás en Cristo Jesús. Pero ahora el pecado que cometes se escribe. Y Dios te deja el borrador, que es su sangre, para que diariamente lo estés borrando. Estés borrando y mantengas la hoja limpia y viva. Esa es la vida de santidad realmente. Es vivir una vida en un constante pedirle perdón a Dios por los pecados. Por eso cuando Cristo viene y nos enseña la oración modelo, hay una parte precisamente, un apartado donde tú y yo tenemos que venir y pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Sí, Él pagó por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Pero ahora, ¿cuál es el proceso? Que si yo peco, tengo que pedirle perdón a Dios. Él es justo para perdonarme, pero yo tengo que ir. Entonces hay una enseñanza por ahí que dice que nosotros ya no tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, por cuanto Cristo perdonó todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Así, yo estoy de acuerdo con todo eso. Solamente que si tú te ensucias, no te quedas sucio, ¿sí? Te tienes que lavar. Entonces, sí, Dios te limpió de tus pecados pasados, pero de los presentes te tienes que limpiar tú. Eso es lo que dice, hermanos, el apóstol Juan en su primera carta. Si nosotros vemos la primera carta del apóstol San Juan, primera de Juan, dice en el capítulo 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea que sí podemos pecar, ¿verdad? Tenemos esa de que podemos caer en pecado. Pero si alguno ha pecado, ahí está, ¿verdad?
abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación. Ahí está la doctrina de la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino los pecados, sino solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero si nosotros no tenemos una teología correcta al respecto, decimos, bueno, entonces Cristo murió por todos, sí, pero por todos los del mundo que creyeron. O sea, está hablando en sentido personal de los que pecaron, pero también les dice, y de todos aquellos que en todo el mundo pequen, pero que hayan creído, porque ese es el principio. No puedo yo dejar el principio de que Cristo murió por los que creyeron, porque de otra manera, entonces, ¿para qué venimos a Cristo si al final Él perdonó a todos? Si murió por todos y todos son salvos, no, hermanos, Él, sí, no hay coherencia. Pues, ¿para qué estamos aquí? O sea, sí Él murió por todos, pero los de todo el mundo, pero los que creyeron. Porque ese es el principio. El que en Él cree no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Entonces, ese principio lo tenemos que tener siempre presente. En este principio giran las palabras. Entonces, cuando se habla del mundo, no solamente por la persona que pecó, sino por todos los de todo el mundo que han pecado, pero que han creído, porque ese es el principio. Él murió por los que creyeron. Pues de hecho, por eso somos salvos. Entonces, Él es la propiciación. Y dice el verso 3, en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, el apóstol Juan nos empieza a introducir a otro principio. Ok, yo estoy de acuerdo que todos tenemos de alguna manera una cierta cuestión para caer en pecado. Pero quiero que entiendan que no todo pecador, dice, es aquel que guarda los mandamientos. Está guardando los mandamientos, pero de repente, porque viene una vaga espiritual, porque hay una situación que lo ha llevado, ¿verdad? De repente, por su carácter, su actitud, cae. Pero es una persona que está conociendo a Dios y que guarda sus mandamientos. Dice, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, no está diciendo que ya seamos perfectos, está diciendo que estamos en ese camino de perfección, y por lo tal, estar en ese camino de perfección, nosotros podemos caer en pecado. Pero no estamos practicando el pecado, sino que tenemos un enemigo espiritual que nos está tentando, y de hecho Jesucristo nos enseña a pedir, a no dejarnos caer en esa tentación. Debe ser también una oración de nosotros. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Si es lógico, ¿no? Si Jesús hizo esto, pues yo lo tengo que hacer, porque yo a Él lo estoy siguiendo. Entonces yo no debo de hacer nada que Jesús no hizo. Entonces ese es el principio. Si Jesús hizo algo, yo lo tengo que hacer, y si Él no lo hizo, yo no tengo por qué hacerlo. Porque es una incoherencia que yo diga que estoy siguiendo a Cristo cuando no estoy haciendo lo que Él hizo. Entonces ahí hay un choque a veces con los líderes espirituales, porque hacen cosas que Cristo no hizo. Y Cristo no hizo un negocio con la iglesia. Aceptó la participación voluntaria de la iglesia de acuerdo a su crecimiento espiritual, de acuerdo a su mayordomía, y aceptó las aportaciones. Pero Él no estuvo haciendo tandas, no estuvo haciendo eventos para sacar dinero para la iglesia. Jesús no estuvo haciendo esas cosas. Y si Él no las hizo, yo por qué carambas las voy a hacer si yo se supone que estoy siguiendo a Cristo. ¿Sí se dan cuenta, no?
Entonces ahí, hermanos, es donde mucha gente se quiere justificar, y ahí es donde mucha gente quiere poner pretextos, pero la neta del planeta es que si Cristo no hizo eso, yo no tengo por qué hacerlo, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Porque aquí dice claramente que el que dice que permanece en Él, o sea, en el camino que Él trazó, debe de andar, debe de caminar como Él anduvo. Hermanos, no escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento es antiguo, es la palabra que habéis oído desde el principio. Y sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. El que dice que está en luz y odia a su hermano, está todavía, ¿qué? ¿Se dan cuenta, hermanos? Una cosa es decir y otra cosa es hacer. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado. Entonces, ¿qué hace el pecado? Ciega. Ciega. Por eso, haga entender a alguien que está en pecado. Está ciego, no quiere. Oye, que mira, que esto, que no te das cuenta, que no ves. No se le decimos, ¿qué no ves? Dicen que el amor es ciego. No, sí, yo sí me he dado cuenta de eso. Sí, porque pues, no vio. O sea, no vio a que se metió. Después muchos teólogos dicen que el versículo 12, 13 y 14 nos habla del crecimiento espiritual. Nos habla de las fases del crecimiento espiritual. Dice en el verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea que una persona recién nacida en Cristo, lo único que entiende es que sus pecados le fueron perdonados. No entiende más. Os escribo a vosotros, ¿qué? Padres, ya avanzamos, ¿verdad? Ya subimos. Porque conocéis al que es desde el principio. Aquí esta persona no solamente sabe que le fueron perdonados sus pecados, sino que además sabe quién es su Padre. Ahí está el otro nivel. Os escribo a vosotros, ¿qué? Jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. La palabra hijitos es una palabra griega que realmente significa bebés. Os escribo a vosotros, padres. Vean las características del padre de los que son ya adultos. En el versículo 13, en el versículo 14, dice que los padres, además de los añadidos de los jóvenes y de los niños, es decir, los padres, o sea, los que ya son adultos, es la gente que sabe que sus pecados les han sido perdonados, conocen al que es desde el principio, o sea, saben quién es su padre, pero también tienen las características de los jóvenes, que han vencido al maligno, y además conocen a quién es el Padre. Y en el verso 14 dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. O sea, está hablando, cuando dice conoció, está diciendo que es una persona que tiene intimidad con el Padre. Ya no es cualquier cristiano. Os escribo a vosotros, jóvenes. ¿Qué primera característica tienen los jóvenes? Que ellos saben que fueron perdonados sus pecados, han vencido al maligno, conocen quién es el Padre, pero también después describe que estos jóvenes son fuertes. Y dice que la palabra de Dios permanece en ellos y han vencido al maligno. ¿Por qué? Por la palabra que ellos conocen. Entonces, los que son adultos espirituales tienen las características de los bebés y de los jóvenes, además de las características que normalmente se adquiere por la madurez. Los recién nacidos solamente saben que son salvos y que les fueron perdonados sus pecados. Los jóvenes han vencido al maligno
conocen la palabra, saben quién es el Padre, y dice que además son fuertes. Entonces, cuando nosotros leemos así, hermanos, la Biblia, nos vamos dando cuenta de principios claros del crecimiento, desarrollo espiritual, y entonces nos ubicamos en alguna de estas tres fases. ¿En dónde estás tú? ¿En qué fase estás?